Gloria a Dios, buenos días, ¿cómo están todos? Amén. Vamos a comenzar nuestro servicio de este domingo, de este hermoso mes, el mes más hermoso de todo el año. Junio es un mes bien especial para mí. Entonces, gracias a Dios por este tiempo. Pero mire, vamos a comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias, usted que está aquí, los que vienen en camino, esperemos que lleguen con bien, que el agua no los detenga, porque hay veces que la situación se pone un poquito difícil. Es en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 11, capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra así, Hebreos capítulo 11, versículo 6, para dar comienzo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y crea que es galardonador de los que le buscan. Sin fe. Cuando hablamos de la palabra fe en Dios, no es la fe que conocen los demonios, no es la fe que conoce el hombre común, sino aquella que está sembrada en la palabra que Dios ha hablado. Nosotros creemos a la palabra juntamente lo que Dios dice, y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si Él dice que está reunido donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está presente, yo lo creo porque Él lo dice. Porque la palabra dice que Él ha resucitado en nosotros un espíritu o su espíritu y nos ha dado vida nueva, que somos nuevas criaturas. Él lo dice y yo lo creo. Lo digo porque Él lo dice, lo creo porque Él lo dijo y camino en ello porque así es. Entonces la fe tiene que estar fundamentada en la palabra que Cristo o que el Señor ha dicho. Si Él ha prometido ser tu sanador, yo creo que Él me ha sanado, y cuando el cuerpo sufre, yo creo que recibo sanidad en el nombre del Señor. Si Él dice que si confiamos en Él, porque Él suplirá todas nuestras necesidades, nos dice que la suplirá conforme a sus riquezas, entonces yo no espero que solo pague el bill de la luz. Yo creo que hasta para unas vacaciones me va a dar el Señor. Pero, porque Él lo dice, yo lo creo. Yo no sé qué tanto tú crees. No es que mi fe sea muy grande, sino mi fe se pone en la fe que Cristo me da, porque la fe no es algo que está en mí, sino es algo que me ha sido conferido por la palabra, porque dice que la fe viene por oír la palabra. Entonces la fe no la genero yo, es como la luz eléctrica en este lugar. Tenemos la luz eléctrica, la usamos para todo, pero nosotros no la generamos. Así es la fe en nuestras vidas. La usamos, creemos, nosotros no la generamos, la genera Cristo para nosotros, porque es la fe en el Hijo de Dios. Amén. Entonces esta mañana yo quiero hacerte saber que tu fe la puedes poner en Cristo. Y si la pones en Cristo, tu fe va a operar bajo el poder de lo que Dios ha dicho. Entonces hoy es día de milagros, hoy es día de respuestas, hoy es día de afirmaciones, hoy es día que la palabra cambia el destino de mis días. Si hasta hoy nublado, creo que saldrá el sol de justicia. El Señor operará mucho más allá de lo que yo imaginaba. Si yo tengo un deseo, Dios cambia mi deseo conforme a su bendición, a su palabra, y hace que mi vida se transforme conforme a lo que Él ha dicho. Y lo que las demás gentes verán, no van a ver lo que yo soy, sino lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ay, ya quisiera comenzar a predicar, esto está hermoso. Pero vamos a empezar nuestro servicio, vamos a ponerlo en la mano de nuestro Dios. Vamos a orar por aquellos que vienen en camino, vamos a orar por los que se han de conectar en la línea.
Yo no sé si alguien está teniendo problemas, pero problemas lo tenemos todos. Lo que yo quiero es invitarte a reconocer a Dios a través de su palabra, a honrarlo a través de la alabanza y adorarlo con todo el corazón. Amén. No decimos cosas para que se oiga bonito, porque no somos aduladores, somos adoradores. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad, porque Jesús anda buscando a los verdaderos adoradores que el Padre necesita que le adoren. Vamos a orar. Padre, esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, por este nuevo día para nosotros, Señor, que fue planeado por ti desde la eternidad, para este tiempo en lo que vivimos, lo que somos, lo que estamos, lo que hemos alcanzado, fue planeado en tu voluntad y nos lo has revelado día con día y nos has llevado dando pasos para conocer, Señor. Permítenos creer, tener fe y no ser como el pueblo de Israel cuando no creyó, no entró a la promesa, Señor. Cada día, Señor, queremos vivir en lo que tú has declarado sobre nosotros. Si tú lo has dicho, Señor, yo lo recibo. Si tú lo has dicho, Señor, yo lo creo. Fundamento mi fe en tu palabra y en lo que tú has dicho lo declaro hecho en mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, porque Dios es bueno con nosotros. Dios es grande y digno de suprema alabanza. Gloria a Dios. Qué bueno que está aquí esta mañana. Qué bueno que se levantó con ganas de venir a la casa de Dios, o que Dios nos dio la oportunidad de levantarnos, ¿verdad? Y bueno, saludamos a quienes estén conectados. Les mandamos un hermoso saludo y una bendición gloriosa. Hoy con una palabra que yo sé que bendecirá nuestras vidas, que seremos edificados, fortalecidos en nuestro Dios. Hay cosas que suceden en nuestra vida que son inentendibles, incomprensibles, inexplicables, que la razón no nos da para entenderlo. Lo vemos, pero no lo entendemos. Eso es fe. La fe va en contra de todo lo que es razonable solamente. Y no digo razonable en el sentido de que no sea entendible, sino que cuando Dios quiere obrar, rompe, quiebra toda regla natural para hacer una obra perfecta en nosotros. Y hoy esta mañana yo quiero compartir con ustedes, yo quiero que vuelvan a abrir sus escrituras en el libro de Hebreos capítulo 11. Porque vamos a hablar sobre la impartición de fe de parte de Cristo sobre nuestras vidas. La impartición de fe que Cristo hace. Y vamos a reflexionar en esta palabra esta mañana. Yo sé que usted sabe lo que dice Hebreos 11 y versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 13. La razón de por qué el escritor de Hebreos nos da esta palabra. Y dice así en el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios antes que fuese transpuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios
acerca de cosas que aún, fíjese, diga conmigo, aún no se veía. Y Dios las advirtió. Por la fe entonces, dice, con temor, preparó el arca en que su casa se salvó. Con temor preparó el arca en que su casa se salvó. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Diga conmigo, obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia, pero salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, la misma promesa. Verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, su fe no la basó en una esperanza, la basó en la promesa de Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Hay cosas bien importantes que tenemos que afirmar en nuestra vida de fe. Padre, añade bendición sobre nuestra vida a través de la palabra. Que fundamentemos, Señor, la verdad en nuestro corazón y la pongamos, Señor, en acción. Yo lo digo porque tú lo dices. Yo lo creo porque tú lo hablaste. Yo lo obedezco porque tú lo ordenaste. En Cristo nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Puede ocupar su lugar. Vamos a estar llevando por algunos 35 minutos o un poquito más. Pero queremos compartir esta palabra. Enviamos saludos hasta donde nos están viendo, desde todo el mundo y otras partes, cerquita del fin del mundo allá en Argentina, que a veces nos ven nuestros pastores, el obispo Ricardo González, le enviamos saludos. Amén. De parte de la iglesia. Qué bueno que podemos seguir a través de la distancia por las redes sociales bendiciendo. También a nuestros hermanos que están en casa por salud o por situación. Yo quiero hacerles una recomendación. Si usted oye esta palabra hoy y cree que Dios puede cambiar su circunstancia, lo espero ver el miércoles y lo espero ver el domingo en adelante en nuestra casa. Es tiempo de retomar y obedecer a nuestro Dios con todo el corazón. Amén. Porque mientras nosotros caminamos en fe, confiando, creyendo, Dios opera sobre toda circunstancia. Bien, saludos a todos y bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Mes de junio, el mejor mes del año. Yo creo que debería de ser el primer mes del año. Mi esposa se ríe porque digo esto, porque es el mes en que cumplo años. Y ya mero el próximo jueves, ahí se acuerda usted de mí, de perdido cánteme las mañanitas. Y si no en la tarde, una cenita, bueno, lo que sea. Estamos bien contentos con Dios. Yo estoy agradecido. Yo le doy gracias a Dios por la vida. Yo le doy gracias a Dios por lo que me ha permitido comenzar y hacer.
Le doy gracias a Dios porque Él nos ha sustentado. Él ha respondido a oraciones que para mantener el fundamento y nuestra fe en ello, tuvimos que creer que Dios lo dijo y lo que Dios dijo, no lo que dicen que Dios dijo. O sea, yo no creo la segunda palabra después de la primera, yo creo la primera. Amén, porque Dios así lo habló. En este capítulo 11 vamos a estar hablando de la fe impartida, no la que yo tengo, sino la que recibo. ¿Por qué? Porque por la fe la recibimos oyendo la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe es una impartición en un sentido que no tiene explicación, pero en otro sentido es una realidad. Lo creo por lo que Dios ha hecho en mí, pero espero lo que no he visto en mí. Fe es eso. Fundamentar nuestra confianza en Dios no significa no haber visto a Dios. Significa que he comprobado que Dios ha hablado, que Dios ha hecho, pero que todavía tiene algo que hacer sobre nosotros. Y yo creo que todos estamos esperando que Dios haga algo nuevo sobre nosotros. Lo que vivo, lo que tengo, lo que he alcanzado, no quiere decir que es lo único y que jamás volveré a ver algo más. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Dios no es un Dios aburrido ni un Dios del pasado. Dios tiene una palabra presente, el eterno presente de Dios se tiene que magnificar diariamente sobre nuestras vidas. Hoy yo debo de conocer algo mayor de lo que he conocido de Dios. No puedo acostumbrarme porque algo que hemos pecado es que hemos perdido el temor de la realidad presente de Dios y organizamos nuestra vida, nuestros actos, nuestras acciones, sí, con una fe en Dios, pero como que si solamente la sacamos el día que vamos a la iglesia. Y eso es algo que tiene que cambiar en nosotros. Es algo que tenemos que establecer como algo que es inamovible, incambiable. La fe no se produce en nuestra vida solo porque creo. La fe viene por oír la verdad, la palabra de Dios. O sea, yo no puedo llamarme un hombre de fe si no recibo palabra. Lo vuelvo a repetir, yo no puedo llamarme un hombre de fe si no recibo o escucho o leo o administro o escudriño la palabra que viene de Dios. Hay gente que no come palabra y dice tener una fe muy grande. Una de las cosas que ha suplantado la verdadera fe es la fe confesional, la que todos confesamos. No, lo que yo digo, eso es así. Pero si no leo la palabra, estoy diciendo una confesión. Yo recibo, esto es mío, yo lo tengo, lo declaro, lo arrebato, lo tomo. Pero si no llevo una vida de palabra que edifique mi corazón, es como si yo repitiera lo que alguien dijo solamente sin creerlo, sin tenerlo fundamentado en una verdad que Dios me ha hablado. ¿Cuántos saben que Dios habla? Algunos por temor no abren la Biblia para que Dios no les hable. Explicaba al principio, es como nosotros usamos aquí el poder de la electricidad. Lo usamos para todo, ¿verdad? Pero no lo generamos. Así es el poder de la fe. Usamos la fe para todo, pero nosotros no la generamos. La fe la genera Cristo. La fe es impartida por Cristo porque Él es el autor que la creó. Todo lo que fue hecho. Porque por esta podemos recibir todo lo que Dios nos ha prometido. Porque sin fe, dice Hebreos, es imposible encontrar lo que buscamos. Sin fe no lo hallamos. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque no le creyeron a Dios. Entró Josué porque Josué sí le creyó. Pero entró Caleb, entró una generación nueva que fue movida por la fe de estos hombres. Pero el pueblo de Israel, sus príncipes, no entraron porque no le creyeron. La fe
requiere dos demandas de nosotros y estas son básicas en nuestra forma de creer. La fe habla. El que tiene fe, habla fe. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13, lo pones. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y dice, pero teniendo el mismo espíritu ¿de qué? De fe, o teniendo una misma fe, conforme a lo que está escrito. Por lo cual creí, por lo cual también hablé. Entonces la fe se habla. La fe es una confesión, pero se dice, yo hablo lo que Dios habla. O sea, la fe no es lo que yo digo, sino yo digo lo que Dios dice que va a hacer. Yo no digo soy sano porque estoy enfermo, pero yo soy sano en el nombre de Cristo. Yo digo, Cristo me ha hecho confiar y declarar esta promesa, que yo soy sano. Amén. Y a veces nosotros queremos manipular el ambiente con una confesión de segunda. O sea, de interpretación propia, pero no diciendo lo que Dios dijo. Tenemos que hablar lo que Dios habla. El término fe significa diciendo lo mismo que. Entonces, fe no puede decir algo diferente. Yo creo que Dios me da, siendo casado, una nueva esposa. No, hombre, eso no es fe. Eso es pecado. He oído hablar tonterías de gente que dice, hace un negocio y dice, Dios me va a prosperar, mira, yo lo creo, lo declaro, y está haciendo tranzas. ¿Usted cree que Dios lo va a prosperar? Dios no está en esa fe. La fe en Dios significa homologeo. Quiere decir que yo haga coincidir mis palabras con la palabra de Dios. Que sea homólogo mi manera de hablar con la manera de hablar de Dios. Eso es fe. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Esta palabra te mando yo. Que la hables, que la escribas, que la enseñes a tus hijos por la mañana, cuando sales, cuando regresas, que la pongas en los dinteles. No significaba repetir por repetir, sino que hables lo mismo que yo te he hablado, se lo hables a tus hijos. Hoy en día, nuestros hijos no entienden en ocasiones, y cuando digo nuestro, no estoy hablando de mí personalmente, pero generalizo para que no se ofenda. Pero nuestros hijos no conocen fe. Oyen hablar de nosotros fe, pero no conocen fe. Porque lo que hablamos no es lo que Dios ha dicho. Hablamos lo que nosotros queremos, creemos y decimos, pero no tenemos prueba de lo que hablamos. Y por eso nuestra generación viene y no sabe hablar de Dios, ni confiar en Dios, ni creer en Dios. Por eso tenemos congregaciones que llegan corriendo a que le oremos por un milagro, que los bendigamos, y se amontonan donde hay señales y milagros. Pero no es porque creen en Dios, sino porque necesitan de Dios. Y en sus casas no tienen un testimonio de una verdad de Dios. La confesión que hay en las casas es de preocupación.
Hoy en estos días hay mucha preocupación y mucho temor en nuestra gente hispana. Temor, ¿por qué? Por las autoridades y porque legalmente no se encuentran en esta nación. Pero mi esposa dice, yo no sé si tener compasión o no. Le digo, a ver, explícame cómo. Dijo, tienen temor para venir a la iglesia, porque pueden encontrarse con esta cierta situación, pero no tienen temor para ir a trabajar. No tienen temor para ir a una fiesta. Entonces no es temor. No han confiado, no han creído en Dios. El hecho de conocer esta fe, tenemos entonces que aprender que solamente hablamos lo que sabemos o lo que conocemos, pero no hablamos lo que Dios dice. No es lo mismo, no coincide mi manera de hablar. Cristiano por muchos años, pero en la hora de la prueba yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir, yo no sé cómo actuar, no sé si Dios me va a dar. Algunos hasta dicen Diosito. ¿Ha oído hablar gente así? Sí, Diosito es bien bueno. Ay, Diosito, ayúdame. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo espíritu de fe. Es simple. La desgracia del género humano vino cuando hubo otra discusión. En el libro de Génesis, ¿recuerdan? La otra discusión. Le fue dado fue llevada a través de Eva y de la serpiente enroscada en el árbol. El diablo. Esa otra discusión generó otra fe. Por eso es importante que entendamos dónde está basado lo que nosotros hemos creído. He estado dando estudios sobre el reino de Dios aquí en casa y les he estado hablando que en ocasiones nos gusta pararnos en el árbol del bien y del mal y empezar a tomar con interés nuestra forma de pensar. No es tan malo, yo creo que Dios entiende, y empezamos a tener una discusión diferente cuando Dios está hablando. Obedece. Porque la fe que se confiesa es la fe que se practica. Yo confieso lo que Dios dijo y hago lo que Dios dijo. Si el hombre entendiera este principio, por eso digo yo que hay dos cosas importantes en la vida del reino para manifestar el reino de Dios: fe y obediencia. Por eso estoy hablando hoy, este día, acerca de la fe. Diga conmigo, si Dios lo dijo, yo lo digo. Esta guerra que se levantó trajo otra discusión. Y esa discusión llevó a ¿qué? A que el diablo reinara. Cuando nosotros cambiamos la comunicación o la comunión con Dios para tener una discusión con el enemigo, o platicar con el enemigo, o entrar en un acuerdo con las cosas del enemigo, cualquier tipo de acuerdo, aunque yo declare fe, el origen de esa fe no viene de lo que Dios dijo. Y eso trae desorden. Todo estará en orden mientras la palabra del Hijo permanezca en mi vida. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo, ¿qué dice? La palabra de Cristo. Repita conmigo, la palabra de Cristo. Ja. No es la palabra del pastor, es la palabra de Cristo. Habite en vosotros en abundancia. ¿Dónde va a estar fuerte nuestra fe? ¿Dónde nuestra fe crece? Yo he escuchado predicadores de esta manera, que creen que la fe tiene que crecer poco a poco. Y sí, la fe va creciendo,
pero le dan el sentido de que hoy creo un poquito más, mañana creo más, y ya cuando venga el fin de año no me voy a hacer un experto en la fe. Esa es la idea que tienen. Y basan en la palabra de aquel hombre que trajo a su hijo, a los discípulos de Cristo, para que lo libertaran del demonio que lo perturbaba. Y entonces cuando viene Jesús, aunque reprendió a estos, el hombre se acerca y le dice, maestro, le dice el maestro, ¿crees? Y entonces el hombre dice, Señor, ayuda a mi fe. Era una gran necesidad, es cierto. Pero a veces nosotros nos portamos como este hombre. Pero la razón de este hombre es que él todavía no cruzaba la cruz. Él todavía no creía que el que hablaba era el que daba palabra de fe. Él solamente buscaba un milagro. Y hoy tenemos muchos creyentes en nuestras iglesias solo buscando lo que necesitan. Se acercan al lugar correcto, pero sin fe. Y Hebreos, versículo 2 dice, versículo 6, pero sin fe es imposible. O sea, la evidencia de la señal no quiere decir que es el agrado de Dios. ¿Estoy metiendo en problemas o no me está entendiendo? La palabra de Cristo entonces tiene que morar en abundancia en nuestros corazones. Y también tenemos que declararla en abundancia. O sea, nuestro hablar tiene que ser hablar palabra. A mí me dijeron, no, bueno, brother, es que cuando ustedes se sientan a platicar solamente pura Biblia, pura Biblia. Le dije, pura fe, pura fe. Nosotros nos sentamos con hermanos, con siervos y lo que estamos hablando, todo es Biblia. Todo es fe. Hay algunos que se sacan la fe para poder hablar claro con los demás. Esa abundancia es eso. Abundancia quiere decir que ya no puedes mantenerla dentro del corazón porque tiene que desbordar y salir y salir. Eso tiene que ser en nosotros. Allá en mi rancho, allá en la ciudad donde yo vivía, en Galeana, cuando era niño, había un arroyo que del lado hacia arriba del monte, yo no sé si era norte o sur, porque en eso estoy bien fuera de sitio, pero era para el lado de arriba, porque para allá estaba el monte. Se dividía, es que para el lado de arriba, solo cuando llovía había agua, pero para el lado de abajo siempre había agua, porque había un ojo, un nacimiento de agua. Y ahí salía el agua y se convertía en un arroyo bien agradable. Nos gustaba ir a bañarnos, hacíamos sequía, le poníamos piedras y hacíamos como tipo alberca y no teníamos dinero, pero nadábamos en lugares bien naturales, bien bonito que estaba el arroyo. Pero a veces así hay personas que tienen sus arroyos secos. Solo buscan que haya momentos de una palabra para poder manifestar la vida de Dios. Y esto no puede ser si no hay fe. Tenemos que entender entonces que debe de crecer, como dijo Pablo a los colosenses, debe de abundar en nuestros corazones, así como abunda la palabra, así también debe abundar la declaración y la confesión de la misma. Entonces entendemos, el hombre y la mujer de fe hablan fe. No hablan chismes, no hablan angustias, no hablan amarguras, hablan fe. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿qué hablé en las últimas 24 horas? ¿Cuáles fueron mis palabras? ¿Cuáles fueron mis pláticas? No me contestes, no me las digas, porque no trato de hacerte una confesión confesional de arrepentimiento, sino que podamos pensar. Entonces el hombre de fe, su confesión es de fe. Quiere decir que no puede hablar naturalmente, no puede hablar como habla el hombre. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mira, sí, no, el carro, tengo dinero, sí lo compro. No tengo dinero, no lo compro. Eso es hablar naturalmente. El hombre de fe
hasta se imagina lo que va a recibir. Había 2 niños, ¿se acuerdan de los 2 gemelitos que cumplieron años? Y uno era bien negativo y el otro siempre buscaba la salida correcta. Su manera de pensar. Cumplieron años y le hicieron una fiesta. Y entonces el papá le trajo un regalo al niño que era muy negativo. Y le regaló una patineta. Y entonces cuando el niño ve la patineta dice, ay no, me voy a quebrar las piernas, me voy a caer, me voy a raspar todo. No hombre, no, este regalo no me gustó. Ok, fue un regalo. Y el papá sabía que el otro niño tenía una manera diferente de ver las cosas. ¿Y sabe qué hizo? Le puso heces fecales o popó de caballo, para no decirlo más, en la cajita de regalo. Y el niño cuando abre el regalo, lo mira y dice, ¿dónde está mi pony? ¿Dónde está mi pony? ¿Por qué? Porque tenía una manera diferente de ver las cosas. El hombre de fe, y no digo que haga eso, pero el hombre de fe, cuando está viendo una prueba, dice, ¿dónde está mi milagro? Cuando vino la enfermedad, ¿dónde está mi sanidad? Cuando vino el problema, es ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo voy a ver? ¿De qué manera? Dios se va a aparecer. Espérate, nos va a callar la boca. Cállate. Dios va a hablar. Cállate. Pero no, si empieza a tronarse los dedos. Ay, no. Ay, yo declaro que el Señor es mi protector. Yo declaro que el Señor es mi ayuda. Yo sé que Dios va a proveer. Ay. No. Eso no es fe. Nuestra confesión está siendo interferida por nuestro pensamiento. Los enemigos de nuestra fe son los pensamientos naturales. Pero un hombre de fe, una mujer de fe, acciona en fe. Son 2 cosas importantes de la fe: confesarla y accionarla. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura en Hebreos. Dice en Hebreos capítulo 11, por la fe, Abel llevó su fe a la acción. Por la fe, Abel, en el versículo 4, Hebreos 11:4, ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. ¿Quién era Caín? Un cultivador del campo. Caín estratégicamente era un hombre inteligente. Era un hombre que vivía para hacer negocios, porque lo que él trabajaba producía y lo intercambiaba porque todos lo consumían. Pero Abel quiso ser pastor de ovejas. Y en ese tiempo, ellos eran los únicos que había. ¿Con quién vendía su ganado? Parecía ser que lo que hacía no iba a producir lo que hacía Caín. Y a veces tenemos que entender que la fe te proporciona yo estoy hablando de una autorización tan magnífica para hacer que Dios se agrade de tu vida, aunque todos vean que lo que tienes es insignificante. ¿Se acuerdan del niño que llevó 5 peces y 2 panes de lonche? Y se los entregó a Jesús para que lo compartiera con todos. Pues, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Y qué dijo Jesús? Vamos a orar. Y dio gracias y se multiplicó. Y entonces se les enseñó que no es lo pequeño, sino quien bendice lo pequeño. Por eso cuando tenemos poco o tenemos mucho, tenemos que aprender a confiar y a declarar que Dios está con nosotros, que Dios responde, pero tenemos que llevar una vida como Abel. El ejemplo de Abel hace esto. Abel ofreció una acción similar a la de su hermano, pero con un corazón sano.
La fe te lleva donde la razón no podrá acompañarte. ¿Le gustará esto a Dios? Dios se contentará con esto. La palabra dice que nuestra razón podrá decir no, pero tiene que hacerlo. Dice, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios el testimonio de sus ofrendas, y todavía este sacrificio habla por él. La fe impartida de Dios a nuestras vidas no es una fe que tú puedes generar. ¿Tú crees en Dios? Sí, creo. Pero el día de la prueba, no sé si creo. El día del problema, aunque yo repita lo que creo, no lo estoy viendo. Gálatas 2:20 dice sobre esta palabra de fe, que la fe es del Hijo, no es mía. Yo sé que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Lo vivo en qué? En la fe del Hijo. No en mi fe. Y ese es el gran problema que tenemos. Queremos vivir una vida cristiana en nuestra fe. Sí, yo creo, sí, yo sé. Por eso no tengo fortaleza para ser fiel. Por eso no tengo fuerzas para mantenerme firme. Por eso cuando viene el enemigo, lloro, peleo, me enojo, salgo corriendo, dejo de hacer la obra de Dios, me desaliento, dejo de venir a la iglesia. Escuchaba un predicador, dice, yo no entiendo, pero cuando yo veo un creyente que viene a mí, es que yo vengo, ¿verdad? Yo estuve en una iglesia donde me dañaron, yo vengo lastimado porque dijeron de mí esto y esto. Y dice, y se acercan a mí diciéndome todo eso como si yo trajera un aceite curativo para todos sus dolores y para decirle, oh, malito estás, pero serás sanito, yo te bendigo. No sé, el pastor era malo, los hermanos no me querían, me robaron, me asaltaron, no sé qué puedan decir, me ofendieron, me robaron el marido. Hay gente que ha dejado el marido aquí en la iglesia y luego lo recoge en la calle. Y hablan de una acción que según la iglesia hizo, y le dice el hermano, si tanta queja traes, tú no estás muerto, tú no tienes a Cristo en tu corazón. Por eso traes tanta queja, por eso te ofenden. Te ofendes por todo. Es que no estás viviendo la fe del Hijo de Dios. Estás viviendo en tu propia fe, en tu propia concepción de lo que es la vida cristiana. No, ya no voy porque el pastor Joel predica bien feo. El pastor Joel ahí nos tira pedrada. Pues ten gozo que no son rayos del cielo. ¿Verdad? Si no estamos dispuestos a oír la palabra de Dios, nuestra fe no va a crecer. Pero para que crezca la fe, la palabra, lo mismo que Dios habla, lo tengo que vivir. Pero si estoy viviendo lo que Dios no habla, la fe me va a ofender. La fe del Hijo de Dios me va a ofender, me va a lastimar. Es que ahí no son tan misericordiosos, no son tan amables, no son tan buenos. Mejor vámonos a otra donde nos traten mejor y quieren el abrazo y el beso. Yo digo el abrazo de Judas porque ¿dónde está tu fe? Cuando estaba leyendo esta palabra en la mañana que me fui a escribir abajo, el Espíritu me habla a mi corazón, dice, ¿qué estás viviendo ahora? ¿Cuál es la fe que vives ahora? ¿Estás viviendo en la fe del Hijo de Dios? Muchas veces tomamos este versículo solo para decir que soy salvo, pero no se trata de salvación. Se trata de hablar lo mismo que Cristo habla. Creer lo mismo que Cristo cree. O creyó,
o estableció en su verdad. Wow, es a veces que no entendemos esto. Entonces, fe es una alineación con lo que Dios dice. Me gustó una comparación que hizo mi esposa, habló sobre, estábamos teniendo una plática y no tenía nada que ver con fe, pero me gusta el ejemplo que dio. Cuando no estamos alineados, usted tiene un carro desalineado, tiene 4 ruedas, ¿verdad? Y las 4 ruedas son para que camine parejo. Pero si a una de esas ruedas, por la desalineación, se le hace un chichote o una bola, como decimos, el cuero se le sube, ¿qué empieza a pasar? Tienes 3 llantas buenas, parece que un 70% de tu vida de fe está en orden, pero un 25% está en desorden. Ya me equivoqué en las matemáticas como aquella. Perdón. 75% en orden y un 25% en desorden. Lo digo por aquellos que son matemáticos. Pero Dios, casi soy perfecto. Las 3 llantas están nuevas. Pero esta, pues no quiero gastar. Ahí la llevo, Señor. Yo sé que con el tiempo se le va a quitar la bola y me voy a enderezar. La fe del Hijo no trae bolas. Es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, dice la palabra, que convierte el alma. Fe. ¿Cómo está tu fe, mi hermano? ¿Cómo está tu fe para los que me están escuchando? Si me escuchan, digan amén. Bueno, yo dije a los de allá, escriban amén. Yo no sé si ir otra vez a la iglesia. Alíñate con lo que Dios dice, no con lo que tú sientes. Si lo que tú sientes no va de acuerdo con lo que Dios dice, no tienes fe. ¡Apa! Eso está feo. Eso duele. Pero ya tengo muchos años en el Señor. ¿Sabe lo que significa fe en griego? La palabra fe significa pistis. Quiere decir estar parado en algo inconmovible. Estar parado sobre una roca, en algo firme. Eso es fe. El significado es que lo he creído y en esto me sostengo. Y esto es lo que obedezco. Por eso a veces hay un número de creyentes, no digo iglesia, porque si fuéramos iglesia estuviéramos alineados, pero creyentes que tratan de embellecer su vida exteriormente. Sonríen, saludan, abrazan, pero mientras ya no encuentran a nadie más, revelan su propio corazón. Lo que debemos necesitar es aumentar la abundancia de fe. Y dice que Abel, inconmovible, conoció a Dios en una época donde no había sacerdote. Pero él sabía dónde estuvo el error de sus padres, de haber tenido otra plática, y aprendió a distinguir las pláticas. Por lo tanto, él buscó la plática de Dios y quiso agradar a Dios con lo que Dios estableció en su corazón, el temor de Dios. Y ofreció un sacrificio. Y a Dios le agradó porque Abel pudo entender que lo que iba a regenerar a toda la humanidad era un sacrificio. Por eso Dios se agradó de él y dio testimonio. Solo Cristo y sus sacrificios son agradables a Dios. En otras palabras, solo la forma de intervenir de Cristo nos hace a nosotros agradables delante de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 7. Mateo 3, 7.
Y viniendo a él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá o la ira venidera? Juan, al estar bautizando, dice: ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Cómo podemos nosotros escapar de eso? Creyendo en Dios. Efesios 1:16. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y entiende una cosa: que están dando testimonio de su fe, testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas. Mientras tanto, nuestra vida será probada de esta manera. Nuestra fe va a provocar envidia. Usted dirá: ¿de veras, hermano? Ay, yo no quiero que ore por mí la hermana. Ay, no sé, quién sabe cómo. Se están muriendo de dolor, pero ¿por quién sabe cómo es? No. Y le estoy diciendo algo que yo sé. Usted ore por mí, hermano Joel. Abel fue envidiado y también sufrió hostilidad hasta la muerte, porque su hermano, el incrédulo, el que ofreció lo que quería sin pensar en agradar a Dios, le tuvo envidia. Y dice que Caín mató a Abel. Y Dios busca a Caín y le dice: oye, veo tu semblante medio raro. Un hombre, un semblante sin fe se mira raro. No hay gratitud, no hay gozo, no hay alegría. Por eso el escritor de Hebreos, cuando lo pone en esta manera, él habla de un siervo que podía reconocer a Dios como el único Dios verdadero y el que podía tener la diferencia para cambiar su estancia en la tierra. Y aunque su fe lo llevó a la muerte, porque eso es lo que sucedió. El diablo siempre va a levantarse para atacar la fe verdadera. Ay, ya te ves bien, aleluyo. Ya te ves bien así. Ay, te crees muy, hablas en lenguas. Pero vas a ser envidiado y vas a ser lastimado, sí. Inclusive atacado, sí. Pero si agrado a Dios y soy peregrino en esta tierra, gloria al Señor. Enoc, versículo 5 de Hebreos 11:5. Enoc tuvo una fe viva en Dios. Por la fe tuvo el agrado de Dios. Anduvo en comunión con Dios. Fue el primero en ser traspuesto y trasladado por Dios. Esto quiere decir que solo la verdadera fe conduce al arrebatamiento. Enoc es un representante o una figura de lo que va a suceder con la manera de creer de nosotros. Dice que Dios lo arrebató y no le permitió ver muerte, pero era simplemente una comparación de lo que ahora nosotros podemos entender, que es posible creer en Dios y saber que Dios nos va a tomar de esta tierra y nos llevará a la eternidad, a la presencia donde Él está. Seremos arrebatados con Cristo. Eso fue lo que demuestra Enoc. La fe de Enoc quiere decir que hay comunión. Si tu fe
te lleva a la comunión con Dios, no al aburrimiento en la iglesia, no al cansancio por venir a la iglesia, otra vez al culto. ¡Ay, puro culto, puro culto! Puro infierno, puro infierno. Pero no se alinea nuestra fe con Dios. No podemos creer que Él está considerando tomarnos y llevarnos con Él. En el momento que quiera, a los 15, a los 5, al mes, a los 5 años, a los 20 años, no sé, a la edad que sea. Pero cuando Dios se propone tomarnos y llevarnos, Él tiene un propósito. Y si nosotros podemos establecer nuestra fe, agradar y tener comunión con Dios por nuestra fe, tenga por seguro que será transpuesto o será trasladado en el retorno de Cristo, en el arrebatamiento. Otro hombre que dice Hebreos, estamos hablando de Noé. Noé, un hombre que tuvo que creer en Dios, confiado por lo que Dios había dicho a su vida, por lo que Dios le había hablado. Dios le habló algo que vendría, pero que no existía. Dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor construyó el arca en que su casa se salvase. Por esta fe condenó al mundo. Y aquí viene la operación de los hijos de fe. No solamente es llamar las cosas que no son como si fuesen, pero hacer que vengan a la existencia por causa de nuestra fe. Le doy un ejemplo. Obtener algo físico que es imposible para nosotros. ¿Cómo? Nuestras acciones tienen que hacer que Dios opere una obra milagrosa, pero alineándonos con Él. Ya les platiqué del nietecito del abuelo que iba a ir a la ciudad de Guadalajara. Y todos sabían que el abuelo iba a Guadalajara y todos los nietos decían, abuelito, ¿vas a ir a Guadalajara? Estaban en el rancho. Sí, mijo. ¿Me traes un pitito? Sí, mijo. Y allá venía corriendo el otro que se dio cuenta que había pedido pitito, el otro también venía a pedir su pitito. Y corrieron como unos 10 nietos. Abuelito, abuelito, ¿me traes un pitito? Sí, mijo, sí, mijo. Y al último vino el más chiquillo, ahí en calzones caminando. Imagínenselo, el niño todo chorreado, chamagoso. Y llegó y le trae un centavo y le dice, abuelito, ¿me traes un pitito? Y el abuelito agarró el centavo y dijo, tú sí vas a pitar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando queremos hacer que las cosas pasen, no solamente las tenemos que levantar en oración, nuestras acciones tienen que ser acciones de fe. ¿Quieres pitar, hermano? Acción es que lo que yo hablo, lo que yo creo es lo que yo hago. Noé tuvo temor, pero no fue y se escondió, no fue a buscar la montaña más grande, no halló una manera de decir me voy a salvar a mi forma. Dios le dijo, haz un arca. Decía un comentarista que estaba escuchando, dice, me imagino a Noé que llegó ahí donde venden clavos, ¿cómo se llama? Una ferretería, dame unos 100 kilogramos de clavos. ¿Y qué estás haciendo? No, estoy haciendo un arca. ¿Y dónde la estás haciendo? Ahí en la casa. Oye, ¿cómo le vas a hacer para que te lleves el arca al mar? Dijo, no, el mar va a venir a mi casa. Estoy hablando que son pláticas ilógicas. No tiene razón de decirlo, pero el temor reverente que tuvo con Dios no le lleva a replicar lo que Dios dice. Hermanos, si Dios pide acciones de fe,
a nuestra vida en este tiempo, hazlo. Hazlo. Se va a salvar tu casa. Vas a cambiar todas las cosas. Personas que han estado en quiebra, les dice su servidor, Dios ha hecho cosas que lo que he perdido en una situación, Dios me lo ha añadido en un solo momento. Acciones de fe no solamente me llevan a hacer el mismo. Mire, ¿cómo lo puedo hacer en práctica? Todos sabemos que tenemos que ofrendar. Y todos tenemos una medida de ofrendar porque es lo que nos queda, lo que nos alcanza. Fe, y con esto quiero apurarme para terminar con ustedes, los valores que hablan. Dice que construyó el arca sabiendo que no había nadie que le ayudara. Acción de fe no es mirar quién más, sino lo que Dios dice o me pide a mí. Esa es la fe que se alinea en la voluntad de Dios. Así es. Y dice que cuando yo lo que vendría, que no había sucedido nunca, porque lo dijo Dios, Con no temor, se alineó. con temor lo hizo. Usted está dispuesto a alinearse a lo que Dios ha dicho. Amén. Hoy mucha iglesia vive sin el temor de que Cristo viene. Y ahorita el reloj se está comenzando a mover allá en Israel. Tenemos que comenzar a tener, en consecuencia, tenemos que comenzar a tener manera de confiar con todo nuestro corazón en Dios. Damos gracias porque podemos entender lo que significa fe. El temor de Dios fue la fuerza motivadora de su fe. Porque Dios lo dijo. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo porque Dios lo dijo? ¿Cuántos se quieren ir porque Dios lo dijo? No, ¿verdad? La condenación del mundo fue el testimonio de Noé. El diablo mismo va a saber que lo que has creído es su fe. Él conoce a los hijos de fe, a los verdaderos hijos, los que caminan en la promesa. Abraham, el último personaje que quiero hablar. Abraham creyó a Dios. Abraham dejó todo por hacer la voluntad de Dios. ¿A dónde vas, Abraham? No sé. El hombre de fe, el hombre rico, el hombre de la abundancia. Ahora todos sus familiares, amigos, vecinos le preguntaban: Abraham, ¿a dónde vas? No sé. Pero Dios dijo que me fuera. Ajá. La vida de fe tiene que ser en obediencia, confiando que Dios guía tus pasos, aun que tú no sepas cómo va a suceder las cosas. Él sacrificó cosas del presente y cosas del porvenir. Su futuro, sus planes, los pudo entregar a Dios. Y pudo caminar solamente creyendo que Dios le iba a hablar. Cambió su tierra natal por una desconocida. Fue a donde Dios le envió. Se dispuso a sacrificar aún en obediencia a la fe al hijo de la promesa. Y aguardó la ciudad venidera de Dios. Esperaba entrar a ese lugar que Dios había prometido. Me gusta este versículo aquí en Hebreos, y yo quiero que lo pongan porque vamos a terminar. Dice, verso 13, Hebreos 11:13: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, creyéndolas, saludándolas
y Amén. confesando que eran peregrinos advenedizos sobre la tierra. ¿Cómo es nuestro esperar en Dios? Alzamos los ojos para saludar la promesa, para creerla, para declararla, para confesarla, para entender que Él lo tiene ya hecho. Amén. Pero aunque yo no lo vea en esta tierra, lo voy a recibir. Soy un peregrino y si Dios me permite recibirlo, lo voy a tener. No escondas tus sueños, pero rinde tus planes. Vuelvo a repetirlo. No escondas tus sueños, pero rinde tus planes. En otras palabras, diseña todo conforme a la palabra que Dios ha dado a tu corazón. La fe es la estrategia que tú tienes para poder hacer y caminar en lo que Dios ha dado a tu vida. Pero necesitamos creerlo. Y parece que el Señor nos habla y nos da en esta palabra el versículo clave. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es como la invitación que Jesús nos hace: venid, 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 y descubre todo. Él dijo: el que esté cansado, el que esté trabajado, yo lo voy a hacer descansar. Pero muchos lo vemos solamente en un plano natural. La fe produce descanso a tu alma. Amén. Tienes que venir creyendo, declarando que lo que tú estabas pensando como necesidad, Cristo, conforme a sus riquezas en gloria, ha hecho ya porción para nosotros. Aleluya. Hoy te hablo esta palabra y te digo que vengas con fe. Vas a descubrir paz. Vas a descubrir lo que Dios ha preparado sobre tu vida. Jesús llama a los que tienen un corazón con carne, ¿cierto? Pero todos debemos de venir con fe. Cuando llegues al Señor vas a descubrir que todo está preparado. Cuando tú llegas con fe, Dios ya tiene la respuesta. Amén. Dios no va a crear un milagro. Dios va a hacer que se manifieste lo que Él ha hecho. Amén. Por eso nuestra palabra de fe tiene que ser una confesión y una activación. No voy a decir solamente sin hacer. Voy a hacer lo que el Señor dice que yo confieso en lo que Él ha hecho. Voy a poner en práctica los principios que Él enseña en la palabra, porque esa es mi fe. Porque es mi fe. Estoy creyendo que Dios ya tiene lo que necesitamos Amén. para la adquisición de esta casa. Dios ya tiene la manera de operación. Los dineros son suyos. Pero tal vez lo que el Señor nos quiso decir era probarnos hasta dónde nosotros podemos confiar en Él. No hay nada de lo que hagamos o digamos, si está alineado con la voluntad de Dios, es su palabra la que nos ha hablado. Hablamos lo que Cristo dijo, hacemos lo que Cristo dice, entendemos los principios que Cristo ha establecido y los practicamos. Porque yo he de ver lo que el Señor hace y hará delante de los que esperan ver si tenemos fe. Pero Dios dijo, y yo confieso,
Mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas, no las mías no alcanzan, pero las de Dios abundan en Cristo Jesús. Entonces mi fe tiene que declarar: el Señor tiene el cheque de mi pago. El banco del cielo está firmado por Cristo. Si hay enfermedad, yo no oro para que el Señor me sane. Yo declaro, conforme a lo alineado en la palabra, yo soy sano por la obra de Cristo. Yo soy libre. Yo soy bendecido. Yo soy abundante. Lo que yo creo no va conforme a lo razonable, va conforme a lo que Cristo habla a mi vida. ¿Cómo va a ser nuestra próxima presentación delante de Dios en oración? Con una oración y acción de fe. Abel no vino a decirle: Dios, yo te quiero mucho. Tal vez lo que yo soy no te importa, pero quiero buscar a ver qué te puede agradar, ¿no? Él entró en su realidad. Él era pastor de ovejas. Y él toma de lo que él es y entiende quién es Dios. Y yo no sé cómo recibió la revelación, pero toma el cordero, el mejor de lo que tenía, y lo presenta en un altar y lo sacrifica y ora a Dios. Y Dios se agrada de su sacrificio. Y Caín, con todo su esfuerzo de trabajo, toma de lo que tenía en el campo, pero no consultó con Dios si era lo que Dios esperaba. Él simplemente se lo trajo a Dios. ¿Qué vio Caín en Abel? ¿Cómo vio la satisfacción de su rostro? ¿Por qué él no se sintió contento con lo que hizo? Hermano, debemos de empezar nuestra fe. Si mis acciones no llenan de alegría mi corazón, no estoy agradando a Dios. Pero si mis acciones llenan de alegría, mi Dios se agradará de lo que yo soy. Cierra sus ojos. Padre, gracias por tu palabra, porque hoy entendemos que mi fe Cristo me la ha dado. Que mi fe crece conforme a la palabra de Cristo. Revela a nuestro espíritu, que tu palabra nos dirija. Rendimos nuestra voluntad y nos preparamos a obedecerles. Yo quiero agradarte con todo mi corazón. Oro por mis hermanos. Se sintieron aludidos o se vieron reflejados en la palabra, en la alineación con tu palabra o fuera de alineación. Pero a partir de hoy, que nuestra confesión y nuestras acciones sean conforme a tu voluntad, sean conforme a tu propósito. Te pido, Señor, que si alguno está enfermo, lo sanes. Si alguno está en necesidad, sea suplido en el nombre de Jesús. Si hay algún problema de cualquier tipo, se abierta la puerta sobre sus vidas. Pero que al salir de este lugar, Señor, la fe de tu palabra active su corazón y su fe y cambie las acciones de su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén,
Amén y amén. Qué bueno que pudimos estar en la casa de Dios. Saludamos a nuestros hermanos que están. Antes de despedirnos, les recordamos: su fe tiene que dar frutos de fe. Dios les bendiga.